Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a tener a un invitado que le agradecemos mucho, a Daniel Fuentes, por compartir con nosotros y con ustedes lo que es el tener un hijo con autismo. Nosotras como psicólogas sabemos algunas herramientas, sabemos del diagnóstico, sabemos de qué manera podemos trabajarlo, al igual que con los familiares, pero no es lo mismo cuando tú ya lo vives y a veces solamente entre las personas que tienen un hijo con autismo logran comprenderse, ¿sí? Y antes de pasar al tema que nos interesa, Sheila, muy buenas noches, Dani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, buenas noches, mami. Buenas noches. Perfecto. Bueno, eh, muchas veces, o bueno, actualmente se ha visto muchos casos de lo que es el síndrome del espectro de autismo, ¿no? Pero nosotras lo vemos desde un enfoque diferente porque tal vez no lo estamos viviendo. Cuando un niño es diagnosticado, pues obviamente se le da la atención requerida, pero pues cuánto tiempo está con el médico, con el psicólogo, tiempo pasan también los padres con los psicólogos y con el doctor, 1 hora, 50 minutos, y no es lo mismo estar 24 horas. Y aparte, creo que como padre siempre se piensa en el futuro de los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que le espera? Entonces, creo que ese es un miedo muy grande que solamente entre las personas que lo viven lo pueden entender. Creo que nosotros desde afuera podemos intentar ponernos en el lugar, pero jamás va a ser lo mismo. Y a veces como sociedad cometemos el error de ser imprudentes desde mi punto de vista, que a veces en lugar de ayudar, a veces como que perjudicamos. Y sí nos gustaría, sobre todo en este caso de Dani, que es hombre y es más directo y es más concreto a la hora de hablar que nosotras las mujeres que somos un poquito más sentimentales. Una opinión más objetiva desde mi humilde punto de vista. En este Te caso, invitamos a Dani para poder escucharlo y principalmente saber cuáles son las necesidades que ellos tienen, tanto como padres de niños con autismo y también cómo lo ven, que lo viven ellos, ¿no? Dani, en este caso me gustaría saber cómo fue que te diste cuenta que tu niño tenía algo diferente o que tenía autismo. Sí. Pues conmigo fue, por las historias de otros papis fue distinto, porque fue hace 7 años aproximadamente, fue en época de pandemia. Entonces, pues todos estábamos encerrados y padre primerizo no sabía lo que esperar, ¿no? Del comportamiento de un niño, de mi hijo. Sin embargo, pues se notaban cosas distintas desde muy pequeño. La manera de jugar, la manera de comunicarse con nosotros era distinta, muy aislado. Pero a ciencia cierta, fue su pediatra el que nos hizo el comentario si nosotros conocíamos algo del autismo, porque como él, su nieto es autista igual, entonces vio algo. Cuando nos dijeron esa posibilidad, pues a nosotros nos asustó mucho, porque, pues, como le digo, por el desconocimiento de películas, porque jamás había tomado en cuenta el autismo antes, hasta que me tocó totalmente sin conocer nada y siempre enfocado hacia lo peor. o sea, digamos que lo primero que te pasó por la mente fue como una situación caótica, algo catastrófico. Sí, totalmente. Y lo que acabas de decir, desde un principio, eh, me pone un miedo del futuro de mi hijo, pues. Porque como las películas siempre me mostraron niños autistas totalmente, eh, que necesitan a alguien 24/7, que no van a ser adultos independientes, pues ese es un miedo para todos los padres, el más latente tal vez de todos. Sí, me imagino en esa parte. Pero ahorita actualmente tu hijo es niño, ¿verdad? ¿Es varón? Por lo que entiendo. Sí, Sí. Ah, ok. ¿Qué edad tiene?
9 años, va a ser en Nue- diciembre. 9 años. Ok. Y por ejemplo, durante todo Sí, este proceso que has llevado, él está acudiendo a la escuela, lleva una educación, digamos, inclusiva. sí, entró ya a primaria con maestra sombra y algo también de muy mal ver que las mismas escuelas no me lo querían aceptar con una maestra sombra. Ok. Y en este caso, por ejemplo, si tú has visto que a tu hijo se le dificulta o que podría tener futuros problemas para poder ser una persona independiente. Pues fíjate que día a día y año con año mi hijo me ha demostrado que, que debo de dejar de preocuparme mucho porque ha dado saltos hacia su independencia pues en un futuro que me quita mucho peso porque sí fue muy difícil al principio, pero hoy en día con el hecho de que va a una escuela normal, una escuela regular, que juega con sus amiguitos, a pesar de que está una maestra sombra a la par de él, pues es totalmente independiente para la mayoría de sus actividades, inclusive en la casa. Ok. Dani, una pregunta. Después de que supieron el diagnóstico, bueno, primero tú y tu familia, después de que supieron el diagnóstico, como bien tú dices, esta situación catastrófica y el miedo que tuvieron de qué iba a hacer, ¿qué empezaron a hacer o qué empezaste tú a hacer? Porque regularmente nosotros como padres tendemos a ser bastante sobreprotectores. Y sobre todo en este tipo de situaciones, cuando nos dan este tipo de diagnósticos, decimos, híjole, hay que protegerlo aún más porque no sé qué va a pasar. ¿Cómo lo hiciste tú para ir afrontando la situación día a día? Y más, como bien dices, fue en tiempo de pandemia, que tú estabas prácticamente 24/7 con él. Sí, de hecho, y algo que nos dijo mucho su terapeuta, que no nos sobreinformáramos, porque como padres empezamos a buscar información como locos sobre autismo, autoayuda, libros, y nos dañamos mucho la cabeza por sobreinformarnos, porque a veces mi hijo pues no tenía problemas en ciertos aspectos que yo se los inventaba, pues, por miedo y por sobreprotección. Si en su mayoría los papás somos sobreprotectores, los papás de un niño autista, considero que nos vamos al extremo. Ok. Y por ejemplo, Dani, en estos casos, tú como papá, ¿qué le podrías pedir a la sociedad para que sea más fácil de sobrellevar? Porque a veces nosotros mismos como sociedad limitamos el desarrollo de los niños que al final de cuentas tienen capacidades diferentes y a veces tienen unas capacidades que van más allá de lo que una persona entre paréntesis normal o entre comillas normal tendría. Pues al final creo que las autoridades, el gobierno, por medio de difusiones en redes sociales, en todos lados, hacer conciencia sobre lo que es y no es el autismo, sobre cómo ayudarlos a los niños y concientizar por medio de la información, porque de la misma manera en que me sucedió a mí, hay mucha gente que ve que ando haciendo cosas con mi hijo y cuando les comento pues de que él tiene autismo, ¿qué es eso? O sea, y no saben ni siquiera Pe- qué es. Ay, perdón, Entonces, ajá, perdón, Dani, es que como dices, nadie le prestamos atención hasta que nos toca y eso es algo muy egoísta, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, igual y no lo, o tal vez no egoísta, sino pues no lo consideramos, no estamos informados, pensamos que a nosotros no nos va a tocar, pero como dices, ya cuando uno está ahí, híjole, sí, ya es diferente, ¿no? Y es más difícil y sobre todo si uno no tiene esta cultura de empatía.
o sea, darle ahí sí, ¿verdad? Un acercamiento hacia alguna persona que esté pasando esta situación, pues sí se hace más complicado el saber cómo trabajar con un niño con autismo. Sí, claro, porque hace 7 años, hace 6 años que diagnosticaron a mi hijo, pues yo por más en ningún lado había escuchado, tal vez, o lo ignoré, como dices, algún tema o algún post en una red social sobre autismo, pero hoy en día, pues todo, a mí me aparece todo sobre eso. Desconozco para las personas que no tienen nada, nadie a su alrededor así, si por lo menos están conscientes de la condición. Hoy en día no es lo mismo que hace 7 años, como la gente ha concientizado más, como la comunidad de Mazatán ha concientizado mucho sobre el autismo. Ya hubo una marcha que la verdad lo Ujú. aplaudo, porque no había habido aquí una marcha para concientizar el autismo. Y con la clínica que va a haber, que se planea o creo que ya está en plan, mucho más todavía. Ya. Entonces, a mi familia, un montón, todo a mi alrededor, amigos y familia, yo concienticé de todo esto para que se ponga ese granito de arena y en base a lo que yo he vivido con mi hijo y platico, muchos ahora también, pues puede que tengan como que la espinita de decir, bueno, mi hijo es así, como Dani me platica, entonces pues nada me cuesta llevarlo con un neuropediatra o algo, porque muchas veces eres el niño berrinchudo, eres el niño el hiperactivo porque nunca supieron los papás que tenías, pues. Claro. Oye, Dani, una pregunta. ¿Cómo te cambió a ti la perspectiva de la paternidad o el hecho de cuando te dieron el diagnóstico? Yo creo que la mayoría de los padres, no sé si me equivoco, pero tenemos como una expectativa, ¿no? De cómo queremos que nuestros hijos sean. Pero cuando nos dan algún diagnóstico que nuestro hijo es diferente, creo que, híjole, ahí nos da un revolcón y nos cambia mucho, ¿no? Nuestra perspectiva de cómo vemos la paternidad y cómo la vamos llevando. A ti, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo fue para ti ese aspecto? Fíjate que creo que por esa parte que comentas es que yo he tratado de difundir mucho a mis amistades con hijos, porque yo era niña de fútbol, de comprarle un guante de béisbol, lo que sea, ir al campo a jugar, y al final de cuentas fue totalmente distinto. Cuando lo diagnostican, empiezan las terapias y empieza a crecer 2, 3 años, 4 años, pues yo la manera que describo a mi hijo cuando mis amigos me preguntan, como una compañía silenciosa, porque él está conmigo, pero con la misma habitación. Entonces, Ujú. pues nunca jugamos al fútbol, nunca jugamos de la manera que uno esperaría jugar con su hijo. Sin embargo, aprendí a jugar de otra manera con él, pues. Por eso, pues no me platica sus días, no me platica cómo le va. De esa manera es que yo he tratado de concientizar a los hijos, a mis amigos con hijos, que de verdad le presten la atención a sus hijos cuando le hablan. Que nunca dejen de cuando sus hijos le digan, papá, mira lo que te está mostrando tu hijo porque a mí no me lo muestra. Entonces, lo que tú tienes, yo lo quiero y estoy seguro de que si yo lo tuviera, tal vez me haría lo mismo de espérate, estoy platicando, pero como no es así, cuando mi hijo habla conmigo o me pide algo, sea con quien yo esté, siempre le tomo la palabra a él. Claro. Por eso hoy ya jugamos de una manera distinta, él está más grande, ya casi 9 años, pero aún así son juegos cortos y él siempre tiene mucho espacio, pide tener mucho espacio, pero siempre con él, pues. Sí, sí se alegra mucho cuando llego y ya llegó mi papá y jugar, vamos al cuarto y ya estamos en la misma, en nuestro cuarto, pero ok, todo lo tuyo y yo a lo mío. Ujú.
Dani, una pregunta. En este caso, por ejemplo, durante este proceso, ¿para quién consideras tú que fue más difícil? ¿Para ti o para tu esposa? Mm, Pues tal vez, creo que igual para los dos. Es difícil pensar cómo lo debe haber visto ella, pero viéndolo estereotipado de un niño con su papá, tal vez si hubiese sido una niña con su mamá, pues esperaría jugar distinto. Y Pero sí, al final de cuentas, ujú. una pregunta. Aquí entonces, por ejemplo, también cuando estamos hablando del núcleo, del entorno de un niño con autismo, la importancia de la familia, ¿tú sí has visto que sí necesitas tanto el apoyo tanto de padres, o sea, de los abuelos, de los tíos, de todo este entorno familiar que podría ser tu sostén? Porque es algo muy desgastante también, ¿no? O sea, creo que es algo de concientizar a las personas que están alrededor. Sí, de hecho, nosotros cuando él se diagnosticó, con el tiempo había mucha conducta cotidiana de la familia, de abrazos, besos, apapachos, pellizcos, que él no lo soportaba por el tema sensorial. Entonces, la familia también, con mucho desconocimiento, pues no entendían eh, que no, no, pues, o sea, no lo hace, no lo ves. Entonces, hicimos unas tarjetitas explicando, como una tarjetita de presentación, que hola, soy Daniel, soy Luis Daniel, tengo autismo, esto no me gusta, esto y eso me pasa cuando tienes un perfume muy fuerte, cuando Claro. haces mucho ruido. Y esa tarjetita cambió totalmente el comportamiento de mi familia y concientizó totalmente. Hoy en día, pues ellos están conscientes de lo que le gusta y no le gusta y no lo forzan a hacer nada que no quieran. Eso está perfecto. Oye, Dani, y por ejemplo, también dentro de los temas que uno tiene, pues como en general, ¿no? En la vida, eh, la educación, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado la educación en relación a cuando Dani empezó con esto a hoy en día que ya pasaron 6, 7 años? O sea, ¿fue difícil para ti al principio? ¿La escuela ya estaba preparada? ¿Cómo fue tu proceso en el tema educativo para la inserción de Daniel en la escuela? Cuando inició, él estaba en el preescolar, estaba en el kinder. La maestra, en un kinder pues regular. Entonces, la maestra al entregarle el diagnóstico, pues eran un aura de 35 niños. Entonces la maestra Wow. dijo que ella quería recomendaba pues mandarlo a una escuela de educación especial. Entonces, nosotros no podíamos llevarlo a Tapachula todos los días, a Canelitas o algún lugar más especializado. Y aquí está el CAM. Pero te digo, como en este tiempo era pandemia, iba nada más un día a la semana, 1 hora, creo, o 2 horas, algo así. Era muy poco tiempo que tuvo, pues ahora sí que estimulación. Entonces, cursó los años de kinder en el CAM y a la hora de entrar a la primaria se metió a una escuela regular con una maestra sombra y ahí fue totalmente distinto. Las clases se regularizaron de lunes a viernes en el horario normal de 8 a 1 y sí ha sido complicado, se distrae muy rápido, pero por lo mismo de que aprende muy rápido. Exacto. Claro. Entonces, el maestro enseña esto y como el método educativo es repetición, pues dice, ¿para qué te pongo atención? No, si yo ya me lo sé. Mm, sí, sí. Por eso mismo sí es difícil porque se lo aprende todo muy rápido. Entonces, precisamente ahorita estábamos pensando o valorando hacerle un examen de ubicación para ver si necesita ir en un grado más arriba, porque pues sí aprende todo muy rápido y Claro. se aburre en las clases. Ay, perdón que me meta ahí, fíjate, yo sé que no es una opinión que no me están pidiendo, pero tal vez como en el área de fisioterapia, em, pues mi opinión, ¿no? Como fisioterapeuta, yo te recomendaría que
que lo dejes en su edad, o sea, tal vez porque sí, o sea, el tema por el tema cognitivo, pues sí, ¿verdad? Obviamente el niño está más adelantado, seguramente lo está, porque pues sí, esa es como una de las de los indicadores de que son niños muy, muy, muy inteligentes, entonces que todo lo aprenden muy rápido. Sin embargo, por el tema de la socialización, que en este caso creo que es más importante o está como que pondera un poquito más que el tema de la cognición, pues no, yo te recomiendo que lo dejen ahí. ¿Por qué? Porque él ya está acostumbrado, como son niños de rutinas, ya está acostumbrado a su salón, a sus compañeros, a su maestro, a las dinámicas que hacen, incluso a la distracción que tiene por los temas que ya sabe que están viendo. Entonces, para no alterar tal vez esa rutina, pues, o sea, mejor que siga socializando y estando cómodo en donde está, bueno, es una sugerencia, ¿no? De mi parte, Sí, de hecho eso por es la lo que rutina. me ha detenido al final de cuentas, el no tomar la decisión de hacerle ese examen, es por eso mismo, porque le va a afectar mucho salirse de sus amigos, de su rutina con donde está, pues entonces, al final de cuentas, sí, esto es lo que me detiene en tomar esa decisión. Porque sí, salirse de sus rutinas, sí le afecta mucho. Sí, sí, sí. O sea, está muy, también desde el punto de vista fisioterapéutico, yo considero que nosotros como buenos mexicanos romantizamos mucho todas las cuestiones tal vez que parecieran negativas en nuestra vida. No estoy diciendo que sea un tema negativo, sin embargo, sí es un tema desgastante y como no es común, pues todo lo romantizamos, ¿no? De que, ay, pues es tal cosa, ¿no? Hasta le damos como atributos para hacer sentir mejor a la persona. Sin embargo, yo creo que una forma de hacer sentir mejor a la persona, no sé, a diferencia de tu opinión, creo que es, pues, incluir con respeto, con conocimiento y tolerancia las diferencias que pueden tener cualquier persona con una capacidad diferente. Porque no es como, al menos a mí me ha tocado con algún paciente que luego el familiar dice, ay, es que pobrecito, no le hagas que haga este ejercicio, porque sí me explico, y no es como, no es que no es pobrecito, es que tenemos que trabajar lo que sí hay y mejorar y tener un objetivo a lo que se puede lograr, pero desromantizando esta parte de, ay, pues es que es diferente, ¿no? O sea, no sé tú Sí, cómo lo has vivido socialmente ese aspecto. sí ha sido un tema con la familia y más un poquito con su abuela, de que era de temas tan sutiles, así, o sea, como todavía le voy a dar de comer en la boca porque se mancha, o sea, todos los niños se manchan, tiene que Ujú. mancharse. Es que si se mancha no le gusta, pues sí, pero tiene que empezar a soportar esos estímulos sensoriales, pues manchándose. Entonces, no es que pobrecito, es que mi bebé, mi nene, déjalo, yo lo voy a cambiar, yo le voy a poner esto, o sea, y empezar a hacerlo independiente desde muy chico es importante en todos los niños, más en niños así. Digamos que algo importante acá que tocaron tanto Indira como tú es del hecho de tratarlos con normalidad, ¿no? O sea, no Claro, tratar exactamente, no tratar de sobreprotegerlos porque en lugar de, como hasta para una persona entre paréntesis normal, el sobreprotegerlo y hacerle todas las cosas, obviamente es muy dañino. Entonces, también con un niño que presente esta condición. Y yo te quisiera preguntar honestamente, Dani, ¿qué cosas son las que te molestan como padre? O sea, cuando ya sea en la escuela, ya sea con la familia, ya sea con la sociedad, porque hay veces que hay cosas que molestan, que hagan comentarios o ciertos gestos, o a veces por imprudencia, por ser irrespetuosos, por falta de conocimientos, a veces nosotros cometemos o hacemos más daño en lugar de querer ayudar, aunque tengamos buenas intenciones. mm, pues hablan tal vez desde su desconocimiento, pero sí, muchas veces por lo mismo, lo que más me ha tocado escuchar cuando, pero ¿qué tiene, no? Porque siempre se da el tema de que alguien nuevo llega a preguntar, pero oye, ¿qué tiene tu hijo? No, pues esto.
Pues se ve normal, pues es que está normal. Sí, le digo, sí. Ya he visto, ya he dado tantas explicaciones que ya sé que es innecesario. Pero sí, esa parte de que, pero se ve normal. Pues sí, porque pues está normal, pero nada más la conducta que yo veo día a día es la que no es muy neurotípica. Ok. Claro. Y de hecho Este, te pregunto porque, bueno, Indira también nos está acompañando porque ella también tiene una amiga que tiene un hijo con autismo. Tal vez a veces las mujeres somos un poquito más sensibles o emocionales y que todo nos molesta y los hombres tal vez son un poquito más objetivos en las cosas que les molestan, podría ser. Entonces, veo que a ti hay cosas que las manejas con un poquito más de objetividad porque sabes. Porque no le metes tanto sentimiento como nosotras, ¿sabes? Es como que tendemos a hacernos víctimas o buscar como que más el apapacho a la mujer, cosa que no debería ser. Entonces, a mí sí me gustaría saber en cuanto a Indira, por ejemplo, en tu amiga, ¿qué es lo que más le molesta? sí, precisamente Elvia se llama mi amiga, tiene un niño hermoso de, ay, ahorita no recuerdo, creo que tiene 6, 7 años. Liam se llama, y ella es de Chihuahua, ellos son de allá de Chihuahua, y pues también las culturas, ¿no? Temas culturales de diferencia o sea, de la parte norte, centro y sur, ¿verdad? Claro. Este, las diferencias culturales también son bastante impactantes, y tanto ella como mujer, desde tema hormonal, biológico como mujer, y desde tema cultural, ¿no? Porque como tema biológico, pues se agüita, pero de tema cultural es muy recia, es muy bronca, como se dice, ¿no? Pero ella es como así. Ella, incluso pues en cómo ha tenido que enfrentar el tema social de su hijo. Ella iba a estar presente con nosotros, pero tiene problemas con la conexión a su internet y por eso pues no, se disculpó, no se ha podido conectar. Pero bueno, ella me platicaba que mucho, por ejemplo, que digan, ay, es que, o sea, que ella cuando dice, mi hijo tiene autismo, porque el niño también está en una escuela regular, las mamás, sobre todo las mamás, le dicen, ay, pero es que son angelitos, ellos son una bendición de Dios, ellos son, o sea, y ella se queda así como de, güey, y así me lo he hecho, güey, es que, ¿qué pedo con esa gente? Y sí les ha llegado a contestar, porque la conozco y sí tiene un carácter, o tal vez tiene una personalidad, y bueno, como toda mujer norteña, ¿verdad? Así como esto y esto, y para mí no es un angelito esto y esto, todos los niños pueden ser angelitos, pero ella sí es muy marcada en ese sentido, ¿no? Y como a diferencia de Dani, pues también desde el hecho que biológico, ¿no? Como decías, es mujer, y pues ella sí o sea, de repente sí él es muy frustrante, o sea, creo que también a ti, Dani, pero la manera en la que ella lo vive o lo expresa, yo creo, tal vez es diferente, ¿no? Porque de pronto sí se frustra y se enoja y lo dice, o sea, lo habla, pero tal vez desde el enojo, ¿no? O pone un alto de manera como así ya enojada. A diferencia de como Dani dice, pues yo ya como que digo, pues sí, o sea, como que dice, o como bien dice Jessie, ya es un poquito más bueno, objetivo en su respuesta, a diferencia tal vez de mi amiga, que ella sí, al menos estos comentarios, ¿no? Que como el que les dije, que las mamás luego dicen, ay, pero pues es que ellos son angelitos, ellos son así, ¿no? O sea, son la bendición de tu vida o así, ¿no? Entonces, pues no sé si a Dani le haya pasado ese tipo Eso es de preguntar. cosas, aquí en donde, pues en su contexto, pero al menos a ella eso me platicó que sí le molestaba mucho. Sí, claro. Y es que a veces, no sé, Dani, salvo tu opinión, uno sí les dice, o como papás, oye, mi hijo tiene autismo, no para justamente estar romantizando y estar diciendo, ay, pobrecito, sino porque ellos pueden tener sobrecargas sensoriales. Y entonces, para evitar esta situación y en que también ellos van a actuar de acuerdo, porque cada niño es diferente, cada persona con autismo actúa diferente, entonces por eso es que uno puede llegar a decir, oye, mi hijo tiene autismo, no para que estés ahí de, ay, pobrecito, o se ve normal, sino para que le des su espacio y también me preguntes de qué manera te puedes tú acercar a él y no sobrecargarlo. Sí, claro. Esa parte, pocas personas he tenido el placer de conocer que tengan esa delicadeza de preguntarme a mí
incluso preguntarle a él, oye, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un beso? Y puta, hay tanta conciencia detrás de una simple petición. No Claro. sé si tal vez tengan familiares igual, pero se ve pues mucha más empatía de su parte, porque algo que sí, que yo, por ejemplo, si veo otro niño que me ha tocado, y es creo que una parte también que me molesta, es que cuando mi hijo pues tiene muchas cargas sensoriales, está muy feliz o está muy exaltado, él tiene aleteos de su mano, con la mano o todo el brazo, lo mueve mucho para, eh, ¿cómo se dice? Para liberar la carga Para sensorial. calmar. Ujú. Sí, Ujú. La gente se queda y pues me doy es cuenta, para yo la verdad regularse. quisiera no ser tan observador, pero siempre ando muy, muy Alerta. consciente de todo mi entorno, todo el Sí. tiempo, de todas las personas que están a mi alrededor, y no puedo evitar darme cuenta de las miradas, unas miradas de pregunta y otras miradas juiciosas, pues de como que tiene el niño y murmullos y cosas así, de que si yo veo, porque pues, soy padre de un niño, veo otro niño que está haciendo algún aleteo o algo para liberar carga sensorial, yo voy a estar totalmente consciente de lo que le pasa. Claro, Y regresamos al desconocimiento de toda la sociedad de por qué sucede eso pues con este niño. claro. Y para ir cerrando, Dani, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera la sociedad, nosotros como sociedad, pudiéramos ayudarlos o pudiéramos facilitarle toda esta situación? ¿O qué esperarías tú de de la sociedad para que pues tu hijo pudiera desarrollarse de manera más independiente o más óptima y tú te sintieras más seguro, vaya, y decir, ok, el día de mañana si yo falto, yo sé que mi hijo va a estar bien? Pues yo espero en un futuro, y es como, por ejemplo, lo que comentaba Indira, en las ciudades, eh, creo que la gran mayoría de la población está consciente, aunque sea un poco, del autismo, de que hasta tarde o temprano se van a topar con alguien autista, pero acá todavía no. Yo he notado eso y sí esperaría que en unos años, en 10 años, todos estén conscientes de la situación. Y no digo que se vuelvan expertos en el tema, que sepan todo de ecolalia, de todo lo que conlleva el autismo, lo sensorial, ni nada de eso, sino que simplemente sepan tal vez diferenciar o reconocer a alguien con respecto a su comportamiento, tal vez, o algún aleteo que pueda tener, o simple y sencillamente si alguien se presenta, eh, cuando le preguntan qué te pasa, pues decir, sabes que soy autista, ellos sepan entender a esa persona en ese momento. Ah. Yo, Dani, nada más quiero agregar una cosa que para mí, o sea, te acabo de conocer, pero realmente eres un hombre excepcional, ¿eh? Un hombre excepcional, eres un padre súper responsable y confirmas lo que yo siempre he dicho de que no siempre las mujeres, ¿sí? Son lo máximo. No. Sí Hay es. hombres muy valientes, muy fuertes, que de verdad son líderes. Y para mí, o sea, el ejemplo que tú estás dando de compartir desde tu punto de vista y de una manera muy objetiva las necesidades de tu hijo y las necesidades de un padre, ¿sí? Son, híjole, fenomenales. O sea, mi admiración para ti, como hombre, como padre, como ser humano. Sí. Muchas gracias por Gracias, gracias. compartirlo, ¿eh? Perfecto. Ya para, como último consejo, cuando tengan ustedes cerca algún familiar o sepan de alguien que tiene un hijo con autismo, denle un abrazo y díganle que muchas veces como que queremos escucharlo y no por reconocimiento, Claro. sino porque para saber que todo el esfuerzo que se está haciendo se está notando y no con nosotros, sino con el avance de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por ese Sí. gran consejo, ¿eh?
Yo Sí. quisiera cerrar, Dani, tal vez nunca te lo he dicho personalmente, pero la neta sí, te conozco y sé lo comprometido que eres en muchos aspectos y principalmente en esto con tu hijo. Y la verdad te admiro mucho y te respeto. Y si me lo permites, espero no ofenderte, pero Dani es un padre soltero, es un padre que se ha hecho cargo solo de su hijo y que no se ha rajado y que ha estado y que ha salido adelante y que siempre, siempre busca la manera de cómo ayudarlo y de ser mejor cada día. Y que a pesar de las circunstancias que puedan llegar a pasar, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un consejo, siempre trata de ser objetivo. Entonces, Dani, de verdad, mi admiración para ti, mis respetos, y por eso te hice esta invitación, porque de verdad eres un hombre excepcional, un padre excepcional y como dijo Jessy, un ser humano excepcional. Y de verdad que no tengas duda de que lo estás haciendo bien. Quizás tu hijo en este momento no te lo pueda decir o tal vez no te lo diga, pero desde el momento en que ya te incluye en su juego, desde el momento en que quizás ya te voltea a ver y en algún momento te dé un abrazo, es porque realmente estás haciendo bien tu chamba y no dudes de eso, Dan. Gracias, gracias. Sí, Dani, pues yo también que te digo, estoy aquí por mi amiga Elvia y qué padre que estás tú aquí porque también eres un claro ejemplo de lucha porque a veces sí es casi es una lucha contra la sociedad, contra uno mismo, contra muchas cosas, con temas de este tipo. También mi reconocimiento. Para mí, Dani y yo éramos como hermanitos, nos decíamos antes, porque pues igual lo conocemos de toda la vida. Pero muchas felicidades, Dani, y estoy aquí pues, para este apoyo. Yo sé que tú estás muy informado, incluso tal vez más que yo, seguramente más que yo, pero pues para hacer alguna campaña o algo así y empezar a fomentar esa educación, esa conciencia en la sociedad, al menos de nuestro municipio, yo me anoto, me sumo a cualquier proyecto que me digan. Perfecto. Y muchas felicidades, Me Dani. agrada. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y con esto cerramos y les agradecemos a las personas que nos están viendo. Ojalá hagamos conciencia con este pequeño video que realmente necesitamos como seres humanos, como padres, como sociedad y en todos los ámbitos de en donde nosotros nos vamos a desenvolver, pero algo muy importante, sobre todo en las escuelas, muy importante poner atención en esta parte, ¿sí? Y bueno, no olvidemos que sanar también es parte de nuestra responsabilidad y depende de cada uno. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.